Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en una nueva jornada dominical de lectura de las columnas de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Como siempre, cada domingo tenemos un moderador distinto para darle la oportunidad a muchos influencers de las redes sociales, que algunos ustedes ya conocen y otros no, pero para que se vayan familiarizando con este equipo de personas que son realmente quienes van a impulsar toda la campaña progresista de 2022, son amigos de la casa, personas comprometidas con los diferentes temas. Y hoy pues nos acompaña William Cardona. Él es más que todo ha estado cultivando el YouTube de tiempo atrás. Es un youtuber, yo lo diría. William ha estado siempre tocando el tema álgido de las denuncias contra el uribismo. Y pues bueno, no, yo sobra la presentación, William, quería darle las buenas noches y agradecerle por estar acá. Buenas noches, William. Gracias, senador. Un honor para nosotros tener al brillante senador Gustavo Bolívar y al próximo presidente de nuestro país, Gustavo Petro. Bienvenidos bueno, adelante, a nuestro espacio. Es suyo de la moderación. Vamos a escuchar al senador Gustavo Bolívar con su columna de cuarto de hora, columna de opinión, terrorismo de Estado. Adelante, senador. Muchas gracias, William. Bueno, sí, ya ustedes saben los hechos lamentables de la semana pasada y de la antepasada, que no son nuevos, realmente tuvieron un pico el 9 de septiembre, un pico de muertos, un pico de barbarie, pero vienen de tiempo atrás. Entonces yo lo que trato de mostrar en esta columna es que hay una sistematicidad, no fue sencillamente circunstancial lo que sucedió el 9 de septiembre. Aquí hay algo planeado, aquí hay gente que da las órdenes, aquí hay una matriz de comportamiento de la policía, del ejército, y de eso trata esta columna, de indagar en los orígenes de esta barbarie, de este genocidio que está viviendo Colombia, y digamos que ese es el origen de mi columna. La voy a leer muy rápido para que la comentemos con Gustavo Petro, con ustedes, y puedes coger unas preguntas de las personas que nos están viendo también, William, y algunas suyas, y después pasamos a leer la columna de Gustavo Petro, que está súper interesante. Bueno, entonces la columna se llama Terrorismo de Estado. Dice así, abro comillas, nos están matando, cierro comillas. Eso dice un graffiti pintado en la avenida Paralela en Medellín por más de 80 artistas el 12 de septiembre, 3 días después de la masacre de jóvenes del 9 de septiembre en Bogotá. El graffiti mide unos 220 metros y llama la atención de cualquiera que pase por el lugar. Sin embargo, ni uno de 1000 kilómetros que se extienda, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena, podría explicar lo que se está viviendo en Colombia desde la posesión de Iván Duque el 7 de agosto de 2018, pero especialmente desde hace un año después del asesinato de Dylan Cruz a manos de un capitán de la policía, que no obstante los videos en los que se muestra la sevicia con la que dispara a la cabeza del joven de 17 años, aún sigue trabajando en la policía como si nada. Dylan recibió en la cabeza un impacto de munición beanbag con entre 300 y 500 perdigones de plomo en su interior, envueltos en un saco de tela. Las hordas uribistas salieron a justificar el crimen en el hecho de que el muchacho, que apenas terminaba su bachillerato, era un vándalo, como si serlo, aunque está probado que no lo era, mereciera de manera sumaria la pena de muerte. Esta pena de muerte que hoy de facto ha sido instaurada por el gobierno de Iván Duque y sus ejércitos adoctrinados en el odio visceral hacia quien piense distinto al jefe de la secta, hoy preso por otros delitos. Como en un caso de publicidad engañosa, un inofensivo joven de apenas 41 años, cumplió los 42 después de elegido, nos fue vendido como un chabacán amoroso que hacía cabecitas, tocaba guitarra y no quería gobernar con el espejo retrovisor. Millones cayeron en la trampa. Una vez posesionado, es decir, una vez engañó al electorado, se convirtió en un despiadado violador de derechos humanos, el peor monstruo que ha parido Colombia en los últimos 50 años, después de Álvaro Uribe Vélez, precisamente su mentor y titiritero. Nervioso por su inminente caída,
que es el mismo ocaso del uribismo. Duque ha dado la orden y si no la ha dado él, estamos en manos de un gobierno paramilitar que dispara a todo lo que desobedezca, a todos los que desobedezcan sus nefastas órdenes. De todo el que proteste por sus nefastas políticas económicas, sociales y de toda índole. En medio de la decadencia del uribismo, policías y soldados del ejército han sacado los ojos a estudiantes y campesinos, han asesinado jóvenes e indígenas, han intentado desaparecer a otros, han violado mujeres en los resguardos indígenas y en los centros de atención inmediata en Bogotá, han quemado vivos a muchachos del municipio de Soacha y han disipado multitudes a disparos en el pecho y la cara, como ni en las peores dictaduras haya sucedido. Puro terrorismo de Estado, que se enquistó en Colombia con el regreso del uribismo y que no tiene otro fin que el de asustar a la gente ante la oleada de protestas que se suscitaron en todo el territorio nacional, que se suscitaron en todo el territorio nacional mañana hace exactamente un año, es decir, las del 21 de noviembre de 2019. Después del asesinato de Dylan Cruz, que sigue en la impunidad, ha corrido mucha sangre bajo la alfombra bien aspirada del Palacio de Nariño. Ilustro a continuación solo alguna mínima parte de los casos. Harold David Morales Payares era un deportista de 17 años que trabajaba lavando carros en un negocio de Cartagena, hasta donde llegaron el pasado 24 de agosto unos patrulleros de la policía que buscaban lavar su moto. Le pidieron al joven que les lavara la moto gratis, pero el chico se negó. Los policías empezaron a patearlo. Harold se asustó y salió corriendo. Cuenta su padre que los uniformados le dispararon provocándole la muerte. El caso está en investigación penal y disciplinaria. El 22 de abril, en el corregimiento de Casacará, del municipio de Codazzi, Cesar, había unas 70 personas exigiendo ayudas alimentarias por la crisis generada por la pandemia. La policía dice que cuando se terminaron los mercados, se desató una azonada que provocó la intervención del SMAT. La comunidad aseguró que los agentes dispararon indiscriminadamente en contra de los manifestantes, provocando una estampida. Un joven llamado Haider Antonio Brochero, de 17 años, recibió un impacto de bala por la espalda y murió mientras era trasladado a un centro hospitalario de Becerril. 4 policías están siendo investigados por este crimen. En Puerto Tejada, Valle del Cauca, con intervalo de pocas semanas, sucedieron 2 asesinatos a manos de la fuerza pública. El 20 de abril de ese año, en medio de un enfrentamiento entre una pandilla y la policía del sector, fue asesinado Hanner García, de 22 años. Al escuchar la algarabía, el joven se asomó por la ventana y recibió un balazo, dice su esposa, que a manos de un agente de la policía. Cuenta que luego le arrojaron un gas lacrimógeno, lo que dificultó la prestación de primeros auxilios. Casi un mes después, el 19 de mayo de 2020, en la puerta de su casa, Anderson Arboleda, de 18 años, fue requerido por 2 agentes de la policía por haber violado la cuarentena. Por negarse a firmar el comparendo, Anderson, un joven afro sin antecedentes, fue masacrado a bolillazos en la cabeza. Anderson murió en la clínica por fractura cranoencefálica. El caso sigue en la impunidad. El 25 de junio, durante una jornada de resistencia, fue asesinado el niño Duván Álvarez, de 15 años. Los manifestantes querían evitar el desalojo de varios habitantes de un lote en Ciudadela Sucre, en Soacha. Duván recibió un disparo en el pecho por parte de un agente del SMAT. Los vecinos lo trasladaron a un hospital cercano, al cual llegó sin vida. 15 añitos tenía. El 20 de junio, estamos hablando de este año, en Cumbal, Nariño, el joven Ángel Reveló, de 23 años, fue golpeado brutalmente. Dicen algunos familiares que después de la golpiza, el joven que fue apresado presentó vómitos y dolores de cabeza sin que le prestaran primeros auxilios. El joven murió por trauma cranoencefálico una semana después de haber sido internado en una unidad de cuidados intensivos. El 3 de julio, en Bogotá, Kevin Ávila, de 23 años, murió por un disparo mientras la policía de la localidad Kennedy trataba de multar a un grupo de unas 15 personas que estaban incumpliendo la cuarentena. Es decir, éntrense para que no expongan su vida al COVID, pero le disparan. El 8 de septiembre, en la noche, el abogado Javier Ordóñez salió de su casa a altas horas de la noche en busca de un trago
en compañía de un testigo que hoy está siendo amenazado. Fueron requeridos por 2 agentes de la policía motorizados de nombres Harvey Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. El resto se cuenta solo en un video que toda Colombia vio, grabado por el compañero de Ordóñez, y en el que se aprecia a los 2 policías aplicando repetidamente descargas eléctricas mientras el hombre les suplica que ya no más. Se ensañaron tanto con el pobre Javier que después fue llevado al CAI del barrio Villaluz, donde literalmente fue molido a palo. El dictamen de medicina legal también habla por sí solo. Transcribo aparte de lo informado por el diario El Espectador el 18 de septiembre. Comillas, el informe de medicina legal indica que Ordóñez murió tras sufrir una hemorragia severa en la cavidad abdominal ocasionada por el estallido de su riñón derecho. Asimismo, de acuerdo con los forenses, se encontró un trauma en su pierna derecha producido por esquirla de proyectil de arma de fuego. Le dispararon. El cuerpo además presentaba signos de inmovilización por moretones en las muñecas y 2 lesiones en el tórax derecho que se habrían hecho con un objeto redondo como un bastón, palo o varilla. Igualmente presentaba traumas en tejidos blandos, en el dorso de las manos, nudillos, codos, rodillas, cara y piernas. Como sucedió con los demás asesinatos cometidos por policías en civiles desarmados, los uribistas salieron a justificar el crimen en el hecho de que Ordóñez estaba drogada, como si ser drogadicto fuera causal de esa pena de muerte que quieren imponer como escarmiento, una especie de campaña brutal para lograr la obediencia colectiva. Sin embargo, el informe de los forenses señala que luego de practicar una prueba en la orina de la víctima, esta resultó negativa para psicoactivos. Es mentira que estaba drogado. También descartaron la presencia de sustancias tóxicas en su cuerpo. Concluye El Espectador, comillas, por otro lado, en el análisis de los expertos, se recogió que las lesiones por arma taser no explican la muerte de Ordóñez, pero producen intenso dolor y sufrimiento, lo que es compatible con tortura. Como consecuencia de este vil asesinato cometido ante los ojos de todos los colombianos, se desató una oleada de indignación similar a la que provocó el ahogamiento de George Floyd en los Estados Unidos por parte también de varios uniformados. El video se hizo viral. De manera espontánea, los habitantes de varias localidades y barrios donde se encuentran ubicados estos centros de atención inmediata salieron a protestar contra la brutalidad y el abuso policial. ¿Hubo desmanes? Sí. ¿Hubo destrozos? Sí. Pero el vandalismo tampoco está tipificado como causal de pena de muerte. Lo que sigue es peor de terrible. La policía asesinó a otra docena de personas, algunas que estaban protestando y otras que simplemente pasaban u observaban las manifestaciones. Haider Fonseca, un jovencito de 17 años, que no obstante su corta edad ya era padre de un niño de 7 meses, no lo mató una bala perdida, como dicen las autoridades. Fueron 4 balas y no es posible que alguien sea tan de malas de recibir 4 balas perdidas. Aunque sea redundante decirlo, porque como dice el músico César López, apuntando con su escopetarra al público, toda bala es perdida. Haider estaba protestando pacíficamente frente al CAI de Verbenal cuando lo vimos en un video irrefutable. Publicado por Semana, varios policías salieron de la parte trasera del CAI y abrieron fuego hacia la multitud. Por la posición de los policías y la manera horizontal como dispararon sus armas, no deja duda el video de que los destinatarios de esas balas fueron Haider y otras personas que resultaron heridas. Además de Haider, también murieron por disparos en la cara, la cabeza o el tórax, Andrés Rodríguez, de 23 años, Juliet Ramírez, de 18, Haider Fonseca, de 17, Freddy Maecha, de 20, Germán Fuentes, de 25, Julián González, de 27, Angie Vaquero, de 19, Cristian Hurtado, de 27, Lorwan Mendoza, ciudadano venezolano, de 26, Cristian Hernández, de 26 y María del Carmen Biuché, de 44. 13 vidas. 13 verdaderos dramas familiares, 13 tristezas profundas, 13 dolores irreparables, tanto que los CAI, los destruidos, ya casi están refaccionados en su totalidad, pero ninguno de estos muertos ha resucitado. Aún así, las recompensas son para ubicar a los que dañaron los CAI y no para los que mataron a estas personas. En virtud del debido proceso, hay que esperar las investigaciones para determinar a los culpables, pero han aparecido videos en los que se ve claramente
a agentes de la policía disparando con armas de fuego a la multitud. El que presentó a Ariel Ávila en semana es irrefutable. Los policías se camuflan detrás del CAI y luego, como a la orden de alguien, se lanzan a disparar sus armas contra los manifestantes. Incluso lanzan una bomba de humo para camuflarse, para que nadie vea al asesino. Pero se olvidaron que las cámaras de los celulares tienen ojos y alguien los estaba grabando por la espalda. Y no habíamos salido del horror que producen estas imágenes cuando aparecieron otros dos videos que muestran en manos de quién estamos. Uno que no tiene mayores repercusiones porque la víctima no murió, pero que demuestra el estado demencial en que se encuentran muchos uniformados. Sucede en Popayán. Un joven va tranquilo en su bicicleta por una avenida. De repente aparece una motocicleta con dos patrulleros a bordo, se le acercan por un costado y sin mediar palabra y en pleno movimiento lo empujan. El chico cae a la otra calzada sin explicarse lo que sucede. Pero el segundo video sí es digno de película de terror. Un ciudadano graba por la ventana de un CAI a dos uniformados que prenden fuego a dos jóvenes detenidos. Los queman vivos. Según testigos, uno de ellos murió. La información no ha sido entregada aún por los medios de comunicación. Lo que está pasando en Colombia es de mentes retorcidas. Alguien tiene que dar las órdenes. Y si no es así, estamos en manos de asesinos a sueldo, con el agravante de que el sueldo lo pagamos nosotros. La mayoría de víctimas son jóvenes, muchos de ellas menores de edad. Se nota un odio visceral de las autoridades civiles y militares contra esta nueva generación que se cansó de la falta de oportunidades, de la mala educación, del desempleo, de los abusos policiales. A muchos les han sacado los ojos, como a Esteban Mosquera, un joven de 25 años de la Universidad de Cauca, a quien un miembro del ESMAD disparó una granada aturdidora a la cara. Hoy tiene una prótesis y su vida ha cambiado. Y ni qué decir de los 75 heridos por impacto de bala, lo que demuestra que la intención era producir una matazón mayor. Luego vinieron los allanamientos, como en La Noche de los Lápices, la famosa película. Las botas militares han resonado por los pasillos y las habitaciones de un sinnúmero de personas. Natalia Soto Marín denuncia que de su casa se llevaron volantes sobre la muerte de Dylan Cruz y su computador, luego de amedrentar a varias personas. A don Justo Ernesto Villarraga, de 73 años, enfermo de cáncer, lo llevaron sin mediar palabra. Lo acusan de delitos delirantes en un hombre a su edad y de su condición física. Decenas de jóvenes denuncian en las redes sociales el ingreso a sus hogares de miembros del CTI de la Fiscalía, a veces sin orden de allanamiento. Aterra saber que casi todo lo hemos conocido a través de videos. ¿Se han puesto a pensar en la infinidad de cosas que han pasado y que no han quedado grabadas? El terror ha vuelto, amigos y amigas, ha vuelto en forma de dictadura, ha vuelto en alas negras, envuelto en alas negras. Ha vuelto el terror en forma de venganza uribista, de odio al diferente, el terror distractor de corrupciones, el terror para asustar al que indaga, al que expulga, al que protesta, al que eleva su voz indignada. Es un terrorismo de Estado que no podemos aceptar como sociedad. Hacerlo significaría ni más ni menos que postrarnos de rodillas sobre la sangre de las víctimas, pararnos sobre el estómago de los niños del futuro. Hacerlo significaría dejar barrer hasta quedar postrados bajo la alfombra sucia del Palacio de Nariño. Dejarnos barrer. Permitir que el terror nos gobierne significa nuestra claudicación, nuestra entrega, nuestra ignominia. Significa la anulación de la razón. Significa endosar nuestro carácter humano a la brutalidad. Entregarnos al terror es un suicidio colectivo. ¿Cómo impedirlo? Escondamos el miedo y salgamos a las calles. Internacionalicemos las denuncias. Traduzcamos esta columna, los casos más sonados, otras columnas con las mismas denuncias y hagamos incidencia en las cortes de los Estados Unidos y Europa ante las CIDH, ante la CPI, Corte Penal Internacional, y el Parlamento Europeo. Duque cree que el mundo no lo está viendo y se equivoca. El mundo está mirando horrorizado el genocidio en Colombia, la ineptitud de su ministro de Defensa ante la barbarie. El mundo está observando las masacres, el asesinato de líderes sociales, los abusos policiales, el asesinato de excombatientes, el asesinato de indígenas y campesinos. Están siendo observados por la comunidad internacional.
El mundo ya sabe que Duque cooptó todos los poderes y saben que Colombia avanza hacia la dictadura. Lo peor es que esto no para aquí. Vendrá el estallido social. La rabia se ha enquistado en los corazones de los jóvenes y no hay otra manera de disiparla distinta a una derrota del uribismo en las urnas. Pero ya sabemos en manos de quién estamos. Harán fraude. Está en nuestras manos resistir, pero resistir con inteligencia, y esto es resistencia no violenta, no darles chance de dispararnos. Los ojos del mundo están encima de ellos. Los celulares apuntan a sus manos firmes para disparar y a sus corazones grandes y negros. Bueno, hasta aquí mi columna. Muchas gracias y discúlpenlo, volar. Senador Gustavo Petro, bienvenido. A propósito de la columna del senador Gustavo Bolívar, en el transcurso de la tarde sucedió otra masacre en el norte del departamento del Cauca, en Buenos Aires. La persecución, ¿cuál es su opinión al respecto de la columna del senador Bolívar? Bien, sí, efectivamente en Buenos Aires, municipio del Cauca, han muerto al parecer 7 personas, entre ellas un niño, masacradas. Decir la mitad de los que murieron en la masacre de Bogotá, que son 13 más Ordóñez 14, si juntamos los datos de Soacha, que al final pues es el mismo entorno urbanístico. Lo que Gustavo Bolívar nos muestra, en primer lugar, es una fuerza pública que indudablemente se ha degradado profundamente en relación a el respeto a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. La han dejado degradar, diría yo. El gobierno ha permitido esa degradación. Una degradación que comienza por la corrupción, digamos. Mi pasada columna del domingo anterior hablaba un poco de eso, la corrupción de abajo, que es la que va ligando el CAI a la olla, y la corrupción de arriba, que es la que va ligando al general, al gran narcotraficante. Hoy también salían las noticias independientes, obviamente, porque esto no sale en la prensa tradicional, las relaciones del Ñeñe con varios generales de la policía. Pues eso es, digamos, y no es el único caso, obviamente. Por arriba hay una relación durísima del narcotráfico con cúpulas de la fuerza pública, y por abajo hay una relación del microtráfico con pues, el policía de base. No se generaliza, obviamente, pero sí se expande, va aumentando ese tipo de influencia. Y ese caldo de degradación es permitido por el gobierno por otra realidad política. Y es que el gobierno se quedó sin apoyo. El uribismo se quedó sin apoyo. Y su única defensa hoy es las armas, es disparar, como afirmó en mi columna. Disparar. Es la fuerza bruta. Es lo típico de las dictaduras. Cuando las dictaduras son débiles, pierden completamente el apoyo popular, su única manera de mantenerse en el poder es a través de la fuerza bruta. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Tiene un segundo aspecto la columna cuando se refiere a qué hacer, ¿cierto? Ante esa realidad inocultable. El gobierno con ayuda de la prensa tradicional, y en esto sí que habría que hacer un examen de esta prensa que tenemos en Colombia, porque siguen un libreto. Yo creo que se reúnen los directores en algún lugar y parece que se pasaran el ondazo de lo que busca el gobierno y el establecimiento, no solamente el gobierno, sino los dueños del gobierno, que son los grupos más poderosos del país, porque asimilan, van construyendo el mismo relato. Llevamos una semana que en lugar de la presentación pública y los procesos penales contra los miembros de la policía que se convirtieron en asesinos de jóvenes en Bogotá y Soacha, lo que tenemos es el intento de mostrar que esa indignación juvenil surgió fue por un plan
construido de antemano, incluso pareciera que supiesen que iban a matar a Ordóñez, el abogado Ordóñez, y entonces tenían todo planificado para destruir los CAIs. El relato es bien estúpido, digamos. Es el mismo que usaba Turbay, en aquel entonces presidente de Colombia, con los llamados agitadores profesionales, y los volvían incluso hasta extranjeros para tratar de mostrar que una población no es capaz de rebelarse, sino que si hay una rebelión es por culpa de unas especies de marcianos que llegan, porque la población no tiene esa capacidad, lo cual es, digamos, irreal. La población se indignó por obvias razones, por la muerte aleve y terrible del abogado Ordóñez, y eso terminó con una respuesta de la policía que fue peor aún, mató 13 personas más. Esta segunda parte de la columna nos lleva a cómo reaccionar, y yo quisiera ahí un poco pues, meter la cucharada, porque desde el lado de la población, la acción violenta, que no tiene la misma gradualidad, digamos, la misma proporcionalidad de la respuesta violenta que se recibió del Estado, dispersa y disminuye la movilización. Es decir, la violencia en la movilización social disminuye su poder. Por ahí hay unos estudios de sociólogos, etcétera, mirando temas de la movilización social a escala mundial, y muestra cómo realmente la movilización violenta pocas chances tiene de triunfar. Lo que tiene como objetivos que se proponga una movilización chance de triunfar es la movilización no violenta. Y la movilización no violenta tiene más capacidad de triunfar porque logra aglutinar muchísimos más sectores de la población. Y en esto se trata de que una población reaccione, no de que unos grupitos pequeños reaccionen. Entonces, si la respuesta a la violencia estatal es violenta, así no del mismo grado, las posibilidades de un triunfo popular, sea por unos puntos, sea por unos objetivos, sea por un cambio del sistema, disminuyen totalmente. Por eso los gobiernos tratan de llevar a la gente a la violencia para debilitar el movimiento. Y este debe ser un mensaje claro para la juventud, sobre todo que hay una convocatoria 21 de septiembre, es no dejar caer en la trampa de la violencia el movimiento social. Es no dejarse meter en la trampa de la violencia. Ellos buscan la violencia. El Estado, el gobierno, bajo un régimen cada vez más dictatorial, busca la violencia porque saben que así debilitan el movimiento y por tanto destruyen sus objetivos. Por eso provocan, por eso infiltran, por eso las cosas que hemos visto. Por eso incluso agreden después de los hechos y sin que hayan presentado a los responsables y culpables individuales. Entonces se dedican de nuevo a allanar casas, a recoger militantes de la Colombia Humana con boletines de la Colombia Humana y los hacen pasar en la prensa como si fueran terroristas. Hoy acaban de capturar unos jóvenes en Soacha, repartiendo propaganda para la movilización de mañana. ¿Qué delito han cometido? Ninguno. Porque invitar a una marcha no es un delito, es un derecho. Óiganme bien, es un derecho. Lo que es delito es reprimir una protesta. Pero hacer una protesta es un derecho fundamental, universal, y está en nuestra Constitución colombiana. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Por qué se llevan a estos militantes, además de Colombia Humana, a presos? Pues para provocar que la movilización de mañana sea violenta.
ejerza violencia y entonces de esa manera la aíslan, la debilitan y no se cumplen los objetivos. ¿Que cuáles son? Pues una serie de reformas como las que se levantaron en el paro nacional y la reforma de la policía, que es lo que hay que lograr. Entonces, digamos, la columna de Bolívar nos lleva a esto, a que entre una movilización violenta y una movilización no violenta, la que recoge la simpatía popular es la no violenta. Y en la medida en que recoge la simpatía popular, entonces tiene más chance de lograr una victoria en sus objetivos. Incluso los sociólogos norteamericanos, que les gusta mucho meterle números y correlaciones y estadísticas, etcétera, en largas series numéricas temporales, pues han encontrado que si una movilización logra superar el 3,5% del total de una población, su probabilidad de victoria es altísima. Cuando uno mira si uno aplicase ese, no es una ley, obviamente, pero es una tendencia mundial a través del tiempo, medida, el 3,5% de la población colombiana es 1,5 millones de habitantes. Si en algún momento somos capaces de movilizar 1,5 millones de personas en todo el país, lo cual para Bogotá, por ejemplo, significa más o menos unas 300,000 personas, la victoria se puede conseguir. ¿La victoria qué es? Pues lo que se ha propuesto, la movilización. En este caso, unas reformas sociales en medio de esta crisis terrible que estamos viviendo y la reforma de la policía. Lograr que se mueva 1,5 millones de personas significa lograr que la movilización no sea violenta. Y este es un criterio que creo que Gustavo Bolívar pone ahí en su columna sobre el qué hacer. Bueno, dejo ahí mi comentario. Muchas gracias, Gustavo. William. Senador Gustavo Petro, ¿William está? palabras que tuvieron en Soacha la compañera Ana Cristina Muñoz. En el transcurso de la semana, el compañero Justo, un adulto mayor, y su esposa le llenaron su residencia, un defensor del metro subterráneo de Bogotá Humana nuestro, de Colombia Humana y el programa de Gustavo Petro. También la compañera Rosita allanaron esta residencia de la defensora de derechos humanos de Rosita. Hay una resolución, la 1072 del 16 de julio del 2018, que crea un espacio de interlocución y garantías para el espacio de la política para nuestro movimiento Colombia Humana. Esta resolución la dejó el presidente Santos. ¿Cuáles son nuestros 3 delegados en esta mesa y cuál es la ruta para la protección de nuestra militancia, senador? Bueno, yo estoy recogiendo los datos. Obviamente estos hechos son muy recientes, ayer, antes de ayer, hoy. Hemos logrado que Juanita Fanador ayudó por allá en lograr que estuvieran abogados las personas detenidas. Los datos que hemos recogido es que básicamente están acusando de vándalos a un señor ya pues de edad, de 73 años, que vive de la caridad y que tiene cáncer. Y justo, y que es un activista de su causa social por la que se mueve es lograr que se construya el metro subterráneo para militante de Colombia Humana. Parece que en sus actividades tiene un grupo de teatro y las muchachas a las cuales les allanaron las casas, que también son militantes de Colombia Humana, es que son compañeras del grupo de teatro de Justo. O sea, pusieron preso un grupo de teatro, o quisieron poner preso un grupo de teatro, acusándolo de vandalismo.
Una de estas muchachas a las que le allanaron la casa ni siquiera estaba en Bogotá en los últimos 4 meses, porque se fue a la cuarentena a un lugar fuera de Bogotá. Ni siquiera estuvo aquí. Por ahí aparece otra persona que como que trabajaba eran en las oficinas del presidente de la República. Y las personas que hoy detienen en Soacha simplemente están repartiendo propaganda, lo cual es un acto absolutamente legítimo. Parece que el alcalde de Soacha estuvo incentivando la captura. Es un alcalde uribista, ¿no? En una ciudad que es de mayoría de la Colombia humana, esas paradojas que el electorado tiene y que es por los cuales yo siempre pongo el caso de Candelaria Valle, porque estos hechos de ahora también tienen unos hechos anteriores, y es el asesinato de varios integrantes de la Colombia humana en Candelaria Valle, motivados en una rosca política que denunciaban que ha mantenido el control de la alcaldía. El alcalde actual de Candelaria Valle, el alcalde anterior al actual, es un funcionario de Duque, en Planeación Nacional. Es paradójico porque en Candelaria Valle ganó la presidencial Colombia Humana, pero la alcaldía la ganó esta mafia. Ahí me denuncian penalmente cuando digo esto, pero cada vez salen más elementos que corroboran nuestra afirmación. Es decir, la ambigüedad del electorado también está provocando una cierta violencia, porque el electorado vota a la presidencia por el cambio y vota por la mafia local. Y la mafia local mata, persigue. En general, muchos de las masacres que se están dando en Colombia es la mafia local. Si se va investigando cada masacre, por ejemplo. En el caso de la muerte de nuestros compañeros de Candelaria Valle, es una mafia local. Y una mafia local apoyada por el gobierno nacional. Acabamos de ver, ya estos no son casos de Colombia Humana, sino del periodista Gonzalo Guillén, que ha hecho la denuncia de una mafia local en La Guajira y le dan orden de captura. La mafia local que él denuncia en La Guajira está apoyada directamente por el gobierno de Duque, ni más ni menos. Esa a la que pertenecía Ñeñe Hernández. Entonces, digamos, bueno, pero en ese contexto de creciente violencia, cada vez peor, cada vez más preocupante, pues a Colombia Humana le corresponde la denuncia internacional que nuestros nodos están haciendo, pero tiene que ser mucho más eficaz. En este tema, el gobierno nacional se burla, porque el gobierno nacional sabe que los gobiernos de los países poderosos del mundo pues se transan con negocios. Entonces, si el país entrega pedazos de minería a empresas canadienses, pedazos de tierra para exploración minera, empresas ingresas norteamericanas, pues entonces los gobiernos respectivos hacen mutis por el foro, no le ponen atención a las violaciones de derechos humanos y se silencian. Sin embargo, eso mismo no sucede con los jueces. Sucede con los gobiernos, pero no con los jueces en el mundo. Y estas instancias judiciales mundiales hay que moverlas. Nosotros hicimos una gran manifestación a escala europea de colombianos de diferentes lugares, muchos incluso hasta caminando, llegaron hasta La Haya, a principios de la año me acompañó Gustavo Bolívar, entre otros, para presionar el que exista una investigación cabal de crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia. Y yo creo que eso hay que repetirlo. A escala nacional no podemos caer en la violencia. Eso es lo que quisiera Duque y sus amigos. No podemos caer en provocaciones. Tenemos es que garantizar la más amplia movilización nacional posible,
porque a la dictadura se le derrota con una sociedad en movimiento. Porque tenemos un régimen, eso ya no hay que ponernos a discutir mucho sobre el tema, las palabrejas sobran, pero es un régimen que no es democrático. Ha concentrado todo el poder público, le queda solo unos pedacitos de la justicia que ya están golpeando, que ya han atemorizado, todo lo demás lo han concentrado. Y lo que perdieron fue el pueblo. Están en una inmensa crisis. Luego, Colombia Humana lo que tiene es que mover ese pueblo pacíficamente. Ojalá a llegar a más allá del 5% del total de la población movilizándose en las calles. Y cuidarnos, obviamente. Cuidarnos, porque el odio está desaforado. En las fake news que hace el uribismo, tratando de mostrarnos como violentos, han falsificado varios trinos y eso, pero lo hacen a escala, a una enorme escala. Lo que buscan es eso, graduarnos de violentos. Nosotros no somos violentos. Y debemos demostrar eso. Mañana invité, ojalá que todos los grupos de la cultura del país salgan, porque la cultura tiene esa gran virtud de manifestar paz. La cultura es la gran constructora de la paz. Entonces, si las movilizaciones tienen una enorme componente de cultura, de grupos de teatro, de grupos de música, de saltimbanquis, de todo lo que sean expresiones culturales multicolores, se produce un doble mensaje, un mensaje hacia los que van en la movilización de tranquilidad y hacia las fuerzas del Estado que siempre acompañan la manifestación también de tranquilidad, de estar tranquilos, de no dejarse llevar de la sangre caliente, porque en cualquiera de los dos lados puede producir un hecho que después es como una cadena y ya después nadie puede detener con un círculo de violencias que no nos parece que se deba presentar, precisamente porque lo que queremos es ganar. El objetivo es la victoria, es detener ese proceso de autoritarismo que lleva el país y poder abrir los espacios de una democracia real, viva, y de un país pacífico y productivo, que es nuestros grandes objetivos políticos en esta parte de la historia de Colombia. Saludamos a esta hora a todos nuestros compatriotas en el exterior, militancia de Colombia Humana y en las regiones, los educadores, universitarios, a todos los compatriotas en el sector agrario, los corregimientos, a toda nuestra audiencia. Gracias. Hoy estamos con el senador Gustavo Bolívar y el próximo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Vamos a escuchar a esta hora la columna de opinión del senador Gustavo Petro, Duque desnudo. Adelante, senador. Mientras Gustavo comienza a pedirle a las personas que nos ayuden a compartir, por favor, ya somos 6,000 personas, pero podemos llegar a 10,000, por favor, compartir, gracias. Sí, toca yo con la columna. Senador Petro, por favor, abra el micrófono, es tan amable, senador. Ayúdanos a compartir esta publicación. Vamos a escuchar a continuación la lectura de el senador Gustavo Petro, Duque desnudo. Usted la puede leer en cuarto de hora, también para toda nuestra audiencia. Duque desnudo. Las publicaciones recientes de dos prestigiosas revistas, The Lancet en el mundo científico y The Economist en el mundo económico, que han hecho comparaciones de las políticas de los países del mundo frente a la pandemia y frente a la crisis económica, han desnudado la realidad de la pésima calidad de las políticas del gobierno de Duque. En ambos terrenos, el de la pandemia y el de la economía,
Duque ha fracasado estruendosamente. The Lancet analiza 3 variables para examinar las políticas frente al COVID-19. El número de contagiados por millón de habitantes, el número de muertos por millón y el número de pruebas que se hacen en los países del mundo por cada contagiado que se encuentra. La variable determinante es el número de pruebas, porque esta mide la capacidad de controlar la enfermedad y por tanto determina el número de contagiados y el número de muertos. Para el mes de agosto, Colombia queda entre los 3 peores países del mundo en el tratamiento de la epidemia. Solo es superada por Panamá y las Islas Maldivas. Ante la publicación de una revista tan prestigiosa, respondieron de inmediato los defensores del gobierno y de la Ley 100. Desde los funcionarios del Ministerio de Salud hasta Alejandro Gaviria, el exministro de Salud de Santos, y todos dijeron que no se podía sacar tal conclusión del cuadro de la revista Lancet, porque el cuadro solo reflejaba los picos para el mes de agosto, mes del análisis, con países que habían tenido cronografías diferentes y picos incluso en meses anteriores. Una defensa equivocada, en mi opinión. La variable fundamental del análisis es el número de pruebas por cada contagiado encontrado, que en realidad mide la capacidad de los sistemas de salud para controlar la enfermedad. Esta variable no depende de la cronografía de la pandemia, diferenciada en el tiempo en los países, pero sí muestra cómo los países con escaso rango de pruebas simplemente no pueden controlar la enfermedad y alcanzan niveles altísimos de contagio y por tanto de muerte. El cuadro muestra que en Colombia se han hecho en promedio 3,3 pruebas por cada contagiado encontrado. Es una de las tasas más bajas del mundo. En Estados Unidos, uno de los países en rojo del cuadro, se hacen 15,8 pruebas por cada contagiado encontrado. Entre los países mejor evaluados de todo el continente americano, Cuba hace 110 pruebas y Uruguay hace 183 por cada contagiado encontrado. En Europa, el Reino Unido hace 168, Dinamarca 308 y Finlandia 473 por cada contagiado encontrado. Y son paradigmáticas las tasas de Asia y Oceanía, donde Malasia hace 742 y Myanmar 937. Nueva Zelanda barre récords con 0 muertes por millón y 3.368 pruebas por cada contagiado encontrado. La cantidad de pruebas permite controlar la enfermedad y por tanto la muerte. El número de pruebas es un medidor de la capacidad preventiva del sistema de salud. Las pruebas no se hacen solas. Necesitan miles de médicos y enfermeras para hacerlas, centenares de laboratorios con miles de profesionales analizándolas. Implica costos presupuestales altos. Los países que privatizaron su salud son los que hacen menos pruebas en el mundo y no controlan la enfermedad. Los países que fortalecieron sus sistemas públicos de salud preventiva lograron controlar la enfermedad. En Colombia, 3,3 pruebas por cada contagiado encontrado. La decisión de Duque de tratar la pandemia con las empresas mercantiles de la Ley 100 condenó al país a un enorme fracaso, que la prensa oculta tratando de normalizar los números como si lo que ocurre en el mundo ocurriese también en Colombia.
pero no es cierto. Colombia evitó el colapso hospitalario que con tanta estridencia vimos en el norte de Italia, España, Ecuador y la ciudad de Nueva York, simplemente por la vía de dejar morir la gente en sus casas. Resultó menos estridente. Pero la revista científica desnuda la realidad. Solo Panamá y las Maldivas nos superan en ineficacia ante la pandemia en todo el planeta. Duque llevó la sociedad al matadero con la excusa de salvar la economía, pero tampoco salvó la economía. La revista The Economist, bastante de derecha, y los datos comparativos del FMI y el Banco Mundial muestran que Colombia se ubica entre los países donde más cayó el Producto Interno Bruto, el medidor de la economía, y la tasa de empleo de todo el mundo. El país está literalmente en ruinas. La pequeña y mediana empresa rural y urbana, industrial, agraria y comercial ha quebrado de manera generalizada. Millones de puestos de trabajo desaparecieron. 5 millones pasaron a aguantar hambre, como lo demuestra una estadística del DANE, según la cual en un 23,4% de los hogares colombianos de 23 ciudades comen solo 2 veces al día, cuando antes comían 3 veces diariamente, y en un 1,53% de los 6.886.830 hogares de estas ciudades, es decir, en 106.000 hogares, solo comen una vez al día. Esto se llama hambre, pura y física hambre. Las ciudades más destruidas económicamente son Bogotá y Medellín, y la ciudad que más ha visto crecer el hambre es Barranquilla. En todo el mundo hay crisis económica, pero la colombiana es de las más profundas. ¿Cómo puede explicarse que Duque haya levantado la cuarentena de manera paulatina casi a la semana siguiente que la decretó y la economía no haya reaccionado, sino que se haya hundido? La respuesta no es difícil. Tiene que ver con el corazón del proyecto político de los gobiernos en las últimas décadas y que Colombia Humana propuso cambiar por otro proyecto más democrático en el 2018. Si examino uno de los datos de la política económica desarrollada por Duque a través de decretos de emergencia, el del pago estatal de nóminas laborales de las empresas privadas, encuentro realidades que muestran al desnudo el proyecto del gobierno. Fue Dinamarca el primer país en implementar esta medida con 100% del pago de los salarios por parte del Estado y cubriendo la totalidad de sus empresas. La medida se extendió luego a Europa y los Estados Unidos. En Colombia solo se subsidió el 40% de la nómina laboral y los recursos, que alcanzaron la suma de 3,3 billones de pesos, se entregaron en un 40% al 0,7% de las empresas beneficiadas. Unas 961 empresas calificadas como muy grandes. El 92% de las empresas beneficiadas, más de 120.000, calificadas como pequeñas, recibieron solo el 30% de los recursos. En Colombia hay más de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas. Y en estas empresas se genera el 80% de los puestos de trabajo del país. Es decir, que el gobierno salvó las grandes empresas con más de 1 billón de pesos del presupuesto que no generan casi empleo. Y dejó la pequeña y mediana empresa, donde se ubica la mayor parte del empleo, sin ayuda. ¿Qué significa esto? Que la intención del gobierno tampoco era salvar la economía y los puestos de trabajo,
sino salvar las más grandes empresas del país, principalmente carboneras, petroleras, bancos y grandes superficies comerciales, donde no hay puestos de trabajo. Capítulo aparte merecería el tema de Avianca, donde se pretende entregar en préstamo a altísimo riesgo 1,4 billones del erario, más que todo lo que el gobierno le ha entregado a las 961 más grandes empresas juntas. Pero no porque Avianca se vaya a salvar, sino porque ésta pagaría a sus acreedores las deudas, entre ellos los bancos de Luis Carlos Sarmiento, los bancos del Grupo Empresarial Antioqueño y Davivienda, que salvan así los créditos que le entregaron a la empresa quebrada. Pasear por las estadísticas de subsidio al agro, repitiendo el AIS de Arias, o la política de emisión monetaria que fue a parar a la banca privada, nos da el mismo panorama. En medio de la pandemia que dejaron incontrolada para no variar el sistema mercantil y de negocios de la Ley 100, Duque dejó arruinar la economía y los puestos de trabajo para solo salvar los grandes grupos corporativos, que son los que en realidad tienen el poder en Colombia. Es por esto que los puestos de trabajo se destruyeron y la economía entró en ruina. El proyecto de Duque sigue escarbando en los pozos de petróleo y las minas de carbón y oro. Propone rebajar regalías e impuestos a estos grupos poderosos, desfinanciando aún más el Estado. Establece una piñata de recursos a favor de los propietarios de los bancos, que guardaron los recursos para el crédito o solo lo entregaron a estas mismas grandes empresas con un resultado final: la ruina generalizada, el empobrecimiento de Colombia. A la pequeña y mediana empresa, explotada políticamente por el uribismo, simplemente la engañaron. La llevaron a que obligaran a sus trabajadores a hacerle manifestaciones a Duque, como hicieron los confeccionistas en San Victorino. La llevaron a obligar a los y las trabajadoras a votar por Duque, so pena del despido, a oponerse al paro nacional, y luego las quebraron. Así. Finalmente, ni salud ni economía, ni vida ni negocios, que no fueran los negocios de los más poderosos del país, que usaron la pandemia para aumentar su riqueza. Sobre la ruina, unos pocos engordaron. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, debe haber aumentado estruendosamente en el país. Ya era el tercero más alto del mundo antes de la pandemia. Ante esta realidad desnudada no por la prensa nacional, sino por las revistas prestigiosas del mundo, es obvio que Duque haya perdido el apoyo popular. Se ha deslegitimado tanto que ha arrastrado todo el proyecto uribista con su suerte. Ni siquiera la prisión de Uribe llevó a que la gente se moviera para su liberación. Las calles se llenaron de camionetas blindadas, pero no de gente. Duque y el uribismo ya no tienen apoyo popular. La falta de apoyo popular hace que Duque, para sostenerse, tenga que entregar pedazos del Estado a la clase política tradicional ex-santista, y así controla el Congreso. Hace que Duque busque controlar cuanta rama del poder público exista, diseñando una dictadura, y hace que Duque se apoye sobre todo en la violencia pura y simple, en los fusiles y el SMAT. El régimen de Duque hace agua por todos los poros y para defenderse simplemente dispara. Por eso se vistió de policía y se silenció ante las decenas de asesinatos aleves de la fuerza pública contra la población civil, en su mayoría jóvenes y jovencitas.
el régimen de Duque es un Estado policial. Queda como experiencia válida mirar si el programa presentado por la Colombia Humana en las elecciones presidenciales del 2018 hubiera podido ser más pertinente para salvar el país de la actual crisis. Propusimos cambiar la Ley 100 con un sistema preventivo de salud bajo la experiencia exitosa de los territorios saludables de la Bogotá humana. Creo firmemente que esas decenas de miles de enfermeras y profesionales de la salud organizados en equipos territorializados en áreas que cubrieran 800 familias y con cobertura para todo el país, como propusimos, hubieran sido capaces de hacer las pruebas que se necesitaban, casa por casa, y sobre esa base, como lo indica la experiencia mundial, hubiéramos podido controlar la pandemia y su muerte. El sistema preventivo que propusimos era muchísimo más atinado para defender a la sociedad colombiana de la enfermedad. Creo que acertamos cuando le propusimos a Colombia salir de la economía fósil basada en la simple extracción de hidrocarburos y su reemplazo por una economía productiva basada en la agricultura, la industria y el conocimiento. Creo que acertamos cuando le dijimos al país que la expansión económica y una política de industrialización había que basarla en el conocimiento generalizado, para lo cual había que expandir la universidad pública y hacerla gratuita. Acertamos cuando propusimos una banca pública que compitiera con la privada y democratizara el crédito. Y acertamos cuando propusimos elevar la demanda efectiva centrada en la liquidez de los hogares para hacer crecer la economía. Hoy podemos decir que las empresas se quiebran a pesar que no hay cuarentena, porque no hay demanda, es decir, capacidad de pago de los hogares empobrecidos y sin empleo. Las propuestas que hicimos de renta básica a 10 millones de hogares y el subsidio estatal a la nómina del 100% a la pequeña y mediana empresa hubiera salvado millones de empleos y hoy sería la base de una real reactivación económica. El programa de la Colombia Humana hubiera salvado la pequeña y mediana empresa del país, pero pudo más el miedo al cambio y al inexistente castrochavismo. Castro y Chávez están muertos y solo la historia evaluará sus gestiones. Y así, llena de miedo, con los fantasmas, esa pequeña y mediana empresa prefirió votar por el proyecto político que tenía el potencial de arruinarla, y efectivamente la arruinó. Colombia Humana es el proyecto del conocimiento, de la diversidad, de la justicia social, y es el proyecto de las pequeñas y medianas empresas agrarias y urbanas del país. Leído. Así es, tocayo. Muy bien. Senador Gustavo Bolívar, su opinión con respecto a las palabras del senador Gustavo Petro. Muchas gracias, William. Bueno, Gustavo toca dos puntos importantes en los que ha mentido el gobierno de Duque, no solo dicho por estas dos revistas internacionales. Lo que pasa es que al venir de afuera, esa credibilidad crece un poco más, porque la nuestra aquí, dentro de los ciegos, las personas que siguen con la venda, pues no está en muy buen ranking. A nosotros nos cree, digamos, el país de la Colombia Humana, el país alternativo, a pesar que estamos mostrando cifras contundentes, muchas de ellas, incluso unas que da Gustavo ahí, emanadas del DANE, es decir, del mismo gobierno. Esas cifras de hambre aparecieron la semana antepasada en la misma cuenta oficial del DANE, y ahí habla de cómo después de la pandemia
hay un 27-23% de personas que ya no están comiendo sino 2 veces al día de familias, y cerca de un 2% que come una sola vez al día. Una familia que come una vez al día se está aguantando hambre. Y esas personas no sabemos hasta cuándo vayan a aguantar. Y no es poquito. Digamos que la encuesta la hacen sobre solamente 6.900.000 hogares, pero creo que los hogares son casi 10 millones. Y un 2% de 10 millones son 200.000 hogares. Es decir, un promedio de 3.5 personas por hogar. Podemos estar hablando que hay 700.000 personas aguantando hambre en Colombia, física hambre, como dice la columna. Y hay otras que comen solo 2 veces al día y que están a punto de pasar a ese grupo de los que aguantan hambre, pero que ya también están aguantando hambre. Comer 2 veces al día no garantiza la nutrición de los niños, por ejemplo, y seguramente esto va a seguirse deteriorando. Entonces, en el tema de la pandemia, pues Duque ha cometido varios errores y errores que han costado vidas y van a costar más vidas, porque incluso yo en esta estadística que ya está llegando a 24.000 muertos no creo mucho, porque están disparadas. También lo dijo el DANE. Yo no sé cómo no han echado a ese señor, a ese director del DANE. El DANE también lo dijo, que hay un aumento desmesurado en la muerte por neumonía, que no las están calificando dentro de las de COVID. Y estamos en esa investigación. Yo ya he pedido 2 veces, no me han respondido. La tasa de muertes por neumonía con relación a los años anteriores, para saber si hay realmente un disparo importante en esa tasa, lo que podría significar que el gobierno está mintiendo y que los muertos no son 24.000, sino, no sé, podrían ser más. No me aventuraría con una cifra, pero puede ser alta. Y entonces este señor sale todos los días en televisión porque no tiene nada más que hacer. Está desentendido del país, está enajenado del país. Él solamente, yo trabajo en televisión, ustedes lo saben, trabajo 20 y pico de años. Preparar un programa de esos, el teleprompter, la lectura, porque además lo hace muy bien, eso merece una preparación que para mí me parece que se le va la tarde. En el libreto, en lo que van a decir, en los invitados, quién va a entrar, quién va a salir, qué va a decir eso. Entonces el tipo está haciendo un reality, enajenado de Colombia, enajenado de las masacres. Y pone de ministro de Defensa un tipo más nefasto que él. Más nefasto que él. Que no hace sino justificar las masacres, no hace sino justificar los asesinatos de líderes sociales, como si aquí hubiera pena de muerte. Por eso lo recalqué 2 o 3 veces en mi columna. Es que son narcotraficantes, es que son las disidencias, es que son, entonces, porque son las disidencias pueden matar, porque son cultivadores se pueden asesinar, etcétera. Entonces es el país que está en manos de nadie, y por eso los desmanes de la policía, por eso los desmanes del ejército. Y no hay mandos. Aquí no hay mandos civiles. Y Colombia es una democracia. Aquí no hay una dictadura militar, hasta donde yo sé. Pero no hay mandos civiles. Entonces están haciendo lo que quieren, lo que pueden. A veces lo que no deben. Y entonces esa primera denuncia, que es de la revista Lancelot, es muy importante porque demuestra que Colombia no ha manejado bien la pandemia como lo dice el gobierno de Duque. Eso es mentira. Creí que anoche, pero no alcanzamos, hoy tal vez o mañana, el 5º país del mundo con peores cifras en cuanto a contagiados, después de Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, después de la India, que tiene 1.380 millones de habitantes, después de Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, y nosotros con 50 millones de habitantes, pues tenemos unas tasas impresionantes de contagio, y como lo dice la columna de Gustavo, sin contar con las suficientes pruebas. Si aquí hubiéramos hecho el mismo número de pruebas que ha hecho España, que ha hecho Inglaterra, que ha hecho Estados Unidos, la misma China, seguramente estaríamos hablando de 3-4 millones de contagiados. No estoy exagerando. Incluso revisen mis videos cuando yo decía vamos a llegar a 20.000 y la gente decía, ¿cómo? Si tenemos 1.000, este tipo está alarmando. Y para mí 20.000 era una cifra altísima. Después cuando llegamos a 20.000 dije vamos a llegar a 100.000. No, aquí ya hay 3-4 millones de contagiados. Lo que pasa es que no hay, como dice Gustavo, la suficiente infraestructura para hacer las pruebas, porque las pruebas son costosas
Y las EPS, como son un negocio, pues no quieren invertir en las pruebas. Sencillamente le tiran la pelota al gobierno y a veces se hacen los locos con las solicitudes, que son miles, me consta, para hacer pruebas y no las hacen. O sea, si hoy hubiera de verdad la capacidad de hacer un número de pruebas necesario para identificar la magnitud de la tragedia del COVID, hoy seríamos 3 o 4 millones de infectados. Seríamos tal vez un país con los mismos infectados que tiene Brasil, pero 4 veces menos población. Es para que miren cómo está la cosa. Y lo otro, en lo que recalca la columna de Gustavo, es en la economía. ¿Cómo? Y la va asociando también con una demora que tuvo este gobierno en asistir tanto a los hogares como a las pequeñas y medianas empresas, que son las que producen el 81% del empleo en Colombia. Las pequeñas y medianas empresas producen el 81% de los empleos en Colombia. Pero el gobierno le tiró primero el salvavidas a las empresas grandes, que también lo necesitan, no estamos diciendo que no lo necesiten, pero que generan menos empleo y que tienen, digamos, un brazo, un colchón económico más grande, más resistente que el de las pequeñas y medianas. Entonces, la consecuencia de esto, pues, es que se quiebran 140.000 empresas que no creyeron en la Colombia humana, porque en esa campaña de mentiras dijeron que nosotros íbamos a volver a Colombia como Venezuela, que Gustavo Petro los iba a expropiar, etcétera. Todas las mentiras que ustedes ya conocen. Y la paradoja hoy es que los empresarios no creen ya en el uribismo. Yo soy empresario. En el gremio donde yo me desenvuelvo, que es el turismo, pues obviamente ya la gente está muy escéptica, ya no creen en este gobierno. Llegó con cantos de sirena sobre la economía naranja, o sea, el turismo, la economía sin chimeneas, etcétera, y no ha pasado nada absolutamente. Entonces, me gusta una cosa de esta columna, y es mostrar a Duque desnudo, desnudarlo en sus mentiras, desnudarlo en su pobreza conceptual, intelectual, desnudarlo en sus políticas nefastas en todos los sectores, para poderle decir nosotros al electorado: confíen en nosotros. Gustavo Petro, cuando fue alcalde, incentivó. Incluso no participé en esa alcaldía, pero he estado leyendo estadísticas y creo que Bogotá ocupó un lugar, si no fue el primero, como la mejor ciudad de Latinoamérica para hacer negocios, mientras Gustavo era alcalde. Gustavo nunca persiguió a un empresario, ni lo haría. Yo no estaría con Gustavo Petro si lo llegara a hacer, porque sería yo mismo clavarme el cuchillo. Yo soy empresario. Entonces, y hay muchos empresarios que ya han empezado a entender eso. Por eso me encanta que hoy las circunstancias estén haciendo que los empresarios pequeños y medianos, que son el motor de esa Colombia que nosotros estamos proponiendo, una Colombia descarbonizada, una Colombia que le apuesta a energías limpias, que empieza a hacer la transición de las energías fósiles y de esas grandes exportaciones que significan más del 50% de los ingresos del país, o sea, petróleo y carbón, a mirar cómo todas estas pequeñas empresas se vuelven medianas y cómo las medianas empresas se vuelven grandes. Eso lo podemos hacer en la Colombia humana. Sabemos hacerlo. Yo transformé mi pobreza en una empresa, en un hotel, en un parque, yo pude. O sea, nosotros podemos hacer eso, sabemos hacerlo. Gustavo tiene políticas, Gustavo es economista y tiene las políticas claras de cómo industrializar el país a través del conocimiento y del crédito. Aquí no hay crédito, acá hay crédito, ustedes lo vieron, incluso en la pandemia. Imagínense fuera de la pandemia. Sí, dentro de la pandemia, que era la angustia de las empresas echando gente a la calle, las empresas luchando por sobrevivir, no hubo crédito para las empresas, imagínenlo normalmente. Mientras que nosotros sí estamos proponiendo que a través del conocimiento, es decir, la educación y el crédito, porque es que de nada sirve que lancemos miles y miles y cientos de miles de profesionales a la calle si no tienen cómo emprender una empresa. Y entonces, con esa banca de primer piso que propuso Gustavo en 2018, que seguramente es una propuesta que se mantiene, pues nosotros le estamos diciendo a la gente: no se desespere, no vaya al gota a gota, no pague el 3.600% de intereses anual, que aquí hay un banco del Estado que le va a prestar a tasas muy bajitas.
y con el que usted puede hacer un emprendimiento. Entonces, miren, lo importante de esta columna es decirle a los empresarios, pequeños y medianos, no tengan miedo. Tenemos políticas serias, despojadas de populismo, que pueden hacer que los pequeños empresarios se vuelvan medianos y los medianos grandes, y que los grandes sean más grandes, que se vuelvan más ricos. Si el afán es estar en la revista Forbes y tener mejores puestos entre el ranking de los ricos del mundo, bienvenidos, pero pagando impuestos con justicia tributaria, sin tantas excepciones y con unas ofertas laborales decentes para sus empleados. Pero aquí nosotros nunca hemos hablado jamás. Y como les digo, yo no estaría con Gustavo Petro si fuera así, ni de expropiar empresas, ni de perseguir empresarios, etcétera. Es al contrario, nosotros estamos aquí para ayudar, para hacerle propuestas interesantes a los pequeños y a los medianos empresarios. Pena que me haya extendido, pero quería contarles eso. Gracias, Gustavo. Bueno, pues le tengo una pregunta a Gustavo. Hice el análisis y no le hice la pregunta sobre la columna. ¿Qué puesto ocuparía, Gustavo, la economía solidaria, digamos, en un gobierno de la Colombia humana? Que eso es algo que casi nunca se toca, ese tema, yo no lo oigo tocar ni en el Congreso, y es una economía que ha impulsado el desarrollo de muchos países, la economía solidaria. Sí, ese es un tema al cual hay que gastarle incluso una columna. Sí, señor. Porque cuando uno habla de empresa, el relato uribista le trata de mostrar a la población que nosotros estamos contra la empresa. Incluso que los socialistas por allá eran contrarios a la empresa, ¿no? Hasta en la Unión Soviética habían cantidades de empresas. Lo que pasa es que eran empresas públicas y empresas cooperativas. A propósito de la pregunta. Cuando nosotros hablamos de la pequeña y mediana empresa en Colombia, generalmente es una empresa que está ubicada en algunas áreas geográficas. Cuando se habla de la urbana, hay barrios, talleres en Bogotá, sí que los hay, yo los visitaba mucho. El Restrepo es un ejemplo de eso, o el 7 de agosto, o los Alcázares, donde yo viví de niño. La Alquería. Bueno, hay una serie de barrios donde usted entra a una casa, generalmente eran casas grandes, hechas antes, para familias grandes, que ya no lo son, y entonces la casa ha sido transformada a partir de su garaje en un taller, y ahí se hacen zapatos, se hacen carteras, se hacen chitos, colombinas, etc. Confecciones. En Medellín hay cerca de 8.000 mujeres empresarias confeccionistas de esta misma manera. En San Victorino eso es así. Nosotros hicimos ese edificio de colores que todavía se ve en San Victorino, grande. Ese edificio era para las señoras del madrugón y además les pusimos los puestos de venta porque ellas pagan a las 4 de la mañana 30 millones de pesos de arriendo por un pedacito ahí que le dejan en una de esas bodegas de San Victorino, para poder vender blue jeans en general, camisas. Nosotros dejamos los puestos muy bonitos, hechos con containers, para que ellas pudieran vender sin pagar esos arriendos y pudieran vivir en el edificio. Cuando uno va al edificio hoy, lo encuentra uno como si lo hubieran ocupado con bodegas. Hubo un acto de corrupción en el gobierno de Peñalosa en eso, pero bueno, ese es otro tema. Cuando uno habla de esa pequeña y mediana empresa, está hablando de ese tipo de talleres, de casa talleres, incluso en la familia toda la que trabaja ahí, muchísimas veces es la mujer la empresaria. Y es la que genera la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia. Los puestos de trabajo de Colombia no se generan en Avianca, ni en Ecopetrol, ni en el Grupo Aval, no. Los puestos de trabajo de Colombia se generan en esos puesticos. Esas empresas son algunas agrarias, el campesinado pertenece a eso, urbanas. En las urbanas hay algunas manufactureras, como las que acabo de hablar, hay comerciales, hay de servicios, todos estos restaurantes, unos de más calidad, otros de menos, todos los restaurantes son pequeña y mediana empresa.
incluso es una economía artesanal, porque el que hace los platos muchas veces es el dueño del restaurante y ha estudiado incluso fuera del país. Bueno, toda esta que Bogotá Humana incentivó en la ciudad de Bogotá, esa culinaria, digamos, internacional, nacional, que ha hecho de Bogotá ya un sitio, pues no como Lima, pero casi muy atractivo desde ese punto de vista. Son 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas. Ese es el dato, digamos, oficial. El gobierno no ayudó sino a 120,000 y las ayudó mal, con unas migajas. Claro, la mayoría de esas empresas cerraron, quebraron y sus puestos de trabajo desaparecieron y ahí el resultado de la ruina económica. No les dieron la mano. Son empresas que uno podría tildar de capitalistas. Para poder reactivar esas empresas, que es un capitalismo relativamente democrático, sobre todo en Bogotá y Bucaramanga, para reactivar ese tipo de empresas, yo creo que ahora es necesario pues una serie de circunstancias. Una es la asociatividad. Y este tema me parece clave porque esa asociatividad tiene que ver con la pregunta de Gustavo Bolívar, que es pues el cooperativismo. El cooperativismo es una asociatividad. La pequeña empresa colombiana ha sido muy individualista. Nosotros generamos unos procesos en relación al zapato en el barrio Restrepo y en relación a confecciones, a eso le llamamos sasca, que es una palabra indígena, que era tratar de vincular mucho conocimiento al conjunto de las microempresas y empresas pequeñas, asociándolas en esos ascas. Por ejemplo, trajimos jóvenes italianos diseñadores para el calzado, etcétera. Y fue una experiencia interesante porque al asociarse se puede comprar materia prima más barata, se puede defender de una serie de monopolios que son los grandes destructores de la pequeña empresa, se puede introducir unos criterios de conocimiento y ahora podría lograrse articular una política de paneles solares para energías limpias y fibra óptica, que es fundamental. Y más conocimiento. Yo creo que de la pequeña y mediana empresa es que tiene que salir el salto económico de Colombia. Pero su fortalecimiento pasa por su asociatividad y el Estado debe ayudar a asociar. Asociatividad no significa que entonces el señor y la señora pierden la propiedad de, porque no es que pierden la propiedad sobre su empresa, sino que para determinadas funciones hay una asociación de esas empresas. Por ejemplo, para comprar materia prima. En la industria litográfica, comprar papel al por mayor es clave, por ejemplo, comprar las tintas al por mayor. El Estado tiene que estar ahí en esa función. Fibra óptica, conocimiento, paneles solares y crédito. Pero crédito de fomento. ¿Quién le entrega el crédito a la pequeña y mediana empresa hoy en Colombia? El gota a gota. Al 10% de interés diario. La banca tradicional no entrega el crédito a la pequeña y mediana empresa. Ellos le entregan es a la gran empresa. Cuando nosotros propusimos la banca pública, que era el banco agrario, pero volviéndolo un banco que captara ahorro en las ciudades con la misma tecnología de la banca privada, y al captar ahorro pudiera ser poderoso en entregar crédito, era precisamente para reemplazar ese gota a gota con un crédito mucho más barato a la pequeña y mediana empresa, tanto agraria como urbana en Colombia. Cuando usted junta esos elementos, conocimiento, crédito, espacio digital como la fibra óptica y energías limpias y asociatividad, usted ha puesto la palanca a la industrialización. A eso hay que agregarle otras cosas, otras variables. Si hablamos de agroindustria, por ejemplo, ¿cómo vamos a desarrollarla si seguimos importando 13 millones de toneladas de alimentos?
que pudiéramos perfectamente producir en Colombia, con centenares de miles de puestos de trabajos creados. La protección y el mecanismo concreto que hemos propuesto desde la campaña electoral del 2018 son las tasas carbón, un poco complejo de explicar, que es ponerle un impuesto a la importación dependiendo del grado de gases efecto invernadero que ha emitido el proceso productivo de esa mercancía. Eso nos permitiría una protección por la vía del encarecimiento de importaciones muy contaminantes en alimentos y en algunos productos industriales para que precisamente se pueda desarrollar la agricultura y la industria colombiana. Bueno, yo ahí dejo el recetario, pero la asociatividad es cooperativismo. Incluso si me le permite Gustavo Bolívar, el cooperativismo colombiano lamentablemente giró demasiado alrededor del consumo, cooperativas de consumo, generalmente electrodomésticos, y últimamente del sector financiero, que las quebraron todas, que eran eran cajas de ahorro y vivienda cooperativas que había en muchas partes del país. Y después le dieron un golpe con Salucop, que era del sector cooperativo dentro de la ley 100. A Salucop no la quebraron, no la acabaron porque estuviera Palacino, eso es una de las grandes mentiras. A Salucop la quitaron del paseo porque era una cooperativa. Entonces la que hicieron fue reemplazar por estas empresas Sura y otras. Entonces, hay un elemento de expansión del cooperativismo que a mí me parece súper clave en el siglo XXI, que es las redes de trabajo asociado a escala mundial cimentadas en el conocimiento. ¿Eso cómo se come? Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es hecha por 140,000 personas en todo el mundo y es la biblioteca más grande de la humanidad en este momento. Ese estilo de economía, que es trabajo libre asociado y a escala mundial y intensivo en conocimiento a través de redes, es el nuevo cooperativismo que hay que impulsar en el mundo. Y de esto hay poco en Colombia. Precisamente poder tener energías limpias y fibra óptica y conocimiento nos permitiría tener la infraestructura básica para este nuevo cooperativismo del trabajo libre asociado intensivo en saber qué es lo que se está imponiendo en el mundo en las más altas escalas de valorización. Bueno, dejo ahí. Esto, Cayo. ¿William tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Si William tiene alguna, yo... Sí, claro que sí. Antes, senador Bolívar, queremos invitar a toda la audiencia, a los compatriotas, muy cordialmente, mañana 21 de septiembre, movilización popular. El vehículo de la ciudadanía movilizada y las redes sociales. Todos nuestros compañeros de la plataforma de YouTube, Beto Coral, Alejo Vergel, Lalis, todos nuestros compañeros acá, amigos nuestros, activemos el llamado a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, para que mañana estemos en las calles exigiendo la reivindicación de nuestros derechos, la defensa del proceso de paz, defensa de la justicia especial de paz. Estemos en las calles sin miedo, porque si nos morimos del susto en la casa, no hacemos nada. Hay dos preguntas para nuestro querido senador Gustavo Petro y nuestro querido senador Gustavo Bolívar. Para el senador Petro, con miras a la contienda electoral del año 2022, ¿cómo estamos organizados? ¿Cómo nos estamos organizando? Bueno, me puse a hablar fue de elecciones, ¿no? No es el... Las encuestas muestran hasta ahora y nosotros debemos hacer una encuesta para tener una mejor guía, más propia, digamos, más autónoma, pero muestran que nos movemos alrededor del 34% del electorado, de la intención del voto, que llaman ellos. Algunos me dieron hace poco que ya nos acercamos al 37%.
obviamente en el primer lugar. Esto puede variar mucho porque falta mucho y no sabemos bien de esta crisis cómo salga la conciencia ciudadana. El viento parece estar a favor. Y es por eso que el uribismo puede entrar a una lógica que Bolívar menciona, que ya no es solo de concentración del poder público, sino que puede ser de quiebre institucional, tratando de evitar las elecciones o hacer fraude, que es lo que ya está pasando en Ecuador y lo que está pasando en Bolivia, exactamente. Son dictaduras reales las que hay en Bolivia. Dictaduras igual de sanguinarias a las que se está desarrollando en Colombia. El quiebre institucional, han aplazado elecciones, etcétera, y la posibilidad de un fraude es inmenso, incluso con la complicidad de la OEA. Estuve en la Internacional Progresista, pues telemáticamente, virtualmente, en un panel con Luis Arce, que es el candidato que encabeza las encuestas en Bolivia, con cerca del 40% del MAS, el grupo de Evo Morales, y con Andrés Arauz, que está encabezando las encuestas también muy lejos en el Ecuador, y que es del grupo que lidera Rafael Correa. Con Andrés Arauz, Luis Arce y yo hicimos el panel de la Internacional Progresista Latinoamericana. Pues uno a veces se imagina, si realmente pudiéramos ganar, y hasta ahora las encuestas dicen que estamos en los primeros lugares, pues podríamos cambiar la historia de América Latina, indudablemente, y desde América Latina incidir en el cambio de la historia mundial. La Internacional Progresista se ha organizado alrededor del tema de la lucha contra el cambio climático, que ha sido mi bandera, traída por primera vez a Colombia como una bandera política por la Bogotá Humana, y que, aunque ha sido lento en la comprensión del tema por parte de la sociedad, pues es el principal problema de la humanidad hoy, porque ni más ni menos es el producto de un mercado desaforado, es decir, del capital depredador, yo le llamo el capital fósil, y por otra parte puede extinguir completamente la especie humana en el corto plazo. Este virus es apenas un abrebocas de lo que se nos está viniendo ya a todos nosotros y a la vida de nuestros hijos, una cosa que sería una desgracia nunca antes vista por la especie humana. Y pues detener eso implica un cambio político, cambio de relaciones de producción, de consumo, y es global y es ya, porque no hay más tiempo, no es dentro de 50 años, es ahora que podemos aún hacerlo. Y la Internacional Progresista tuvo 500,000 de personas en directo observando su inauguración, que era en Reykjavik, una de las ciudades más al norte del mundo. En Islandia, pues tocó hacerla virtual. Se propone el segundo congreso en Ushuaia, que es la ciudad más al sur de todo el mundo, en la Tierra del Fuego, el Congreso del Fin del Mundo se va a llamar. Pero la intención es aglutinar las fuerzas políticas y sociales fundamentales para poder dar este cambio político global. Y allí era donde estaba Luis Arce, Andrés Arauz y yo. Y sería magnífico que realmente los mensajes políticos que se empezaran a enviar a la humanidad fueran de este tenor, ¿no? De un Trump derrotado, de una extrema derecha derrotada en América Latina, del recomienzo de la democracia en el mundo y de unos cambios sustanciales para priorizar la vida en el planeta. Muy bien, senador Gustavo Bolívar. Teniendo en cuenta que nuestros representantes y senadores somos minoría en el Congreso de la República, lo que se puede hacer es muy poco, prácticamente nada. ¿Qué le podemos decir a la militancia de Colombia Humana? ¿Qué ha hecho María José Pizarro, David Racero, la doctora Aida Bella,
usted, senador Bolívar, el senador Petro, ¿qué proyectos hemos presentado que la gente tenga conocimiento, que la gente sepa que sí trabajamos, que sí estamos preocupados por el país y que somos una gran opción de gobierno en el año 2022? Y aparte también hubo un manifiesto firmado por la lista de decentes, por creo que casi todos, en donde dijeron que utilizarían algunos únicamente el 30% del salario. ¿Cómo hemos manejado esta parte dentro de ustedes allá en el círculo de congresistas? Gracias. Bueno, William, mira, en cuanto a lo legislativo, como buenos novatos, Gustavo no ha caído en esa novatada porque obviamente lleva más, tuvo anteriormente 2 periodos en el Congreso, pues llegamos a presentar proyectos de ley a la lata, muchos, sobre todo con esos ejes programáticos que nos ha delineado la Colombia Humana. O sea, muchos sobre cambio climático, muchos sobre medio ambiente, muchos sobre reformas políticas. Yo he presentado una reforma electoral y una reforma política. Ya como en temas de paz, la regulación de la marihuana es una, digamos, de las banderas que he estado manejando en este último tiempo, como por la convicción que tengo de que el desmonte del narcotráfico pasa por la regulación de las drogas. Los derechos del agua, nos hemos cansado de presentar proyectos, más bien, pues eso en la página de Congreso Visible, pues lo pueden ver. Yo llevo 49 proyectos. Para que la gente tenga idea, cada proyecto implica sentarse con los asesores, estudiar muchísimo, mirar el articulado, mirar la exposición de motivos, patinarlo, firmarlo, hacerlo. Bueno, es un trabajo grandísimo que implica cada uno. Sé que María José Pizarro ha presentado otro tanto, más de 40, y no sé realmente Pizarro cuántos ha presentado, muchos, y Aida, pero podrían ser más de 150 proyectos de ley presentados por nosotros. O sea, hemos hecho la tarea de primíparos. No volvería a hacerlo. Les digo por qué. De los 150 no hay ni uno aprobado. Y en estudio, si han pasado 5, demasiados. Y se caen en el primer debate porque pues no tenemos las mayorías. O sea, hemos perdido el tiempo. Quedan como constancia. Igual la gente los puede leer en las gacetas del Congreso, porque ahí está más o menos definida toda una ideología, todo un compendio de ideas y de programas que son los que nosotros seguramente en un gobierno implementaríamos. Y seguramente con mayoría en el Congreso todos estos proyectos revivirían y podríamos volverlos realidad, porque todos, como te digo, primero están desprovistos de interés, que es lo que tiene la mayoría de congresos, de leyes en el Congreso. Las presentan porque fulanito necesita legalizar las tierras, entonces la señora María Fernanda Cabal presenta un proyecto de ley para legalizar la tenencia de la tierra a tenentes de buena fe. Eso es un proyecto, por ejemplo. ¿Para qué es? Para legalizar el despojo en Colombia. Los 6 millones de hectáreas que le robaron a los campesinos. Entonces, podría en virtud de este proyecto llegar un señor y decir, yo soy tenente de buena fe porque no sabía que al que se lo compré era un paramilitar o era un despojador de tierra, etcétera. Y punto. De ese tipo son la mayoría de proyectos. Si ustedes miran un proyecto, muy pocos no tienen un interés personal. Cuando presenta el Centro Democrático un proyecto, muy pocos no tienen un interés personal. Hay unos que pues, definitivamente sí tienen un interés general. Pero si uno mira, a mí apenas me llega un proyecto del uribismo, yo enseguida le pregunto a todos los asesores, miremos qué hay detrás de esto, porque seguramente hay algo. Y siempre encontramos que es para favorecer a una empresa, a un pulpo económico, a una multinacional minera. Les pongo un caso patético, terrible. Ustedes saben que el gobierno va a entregar Santurbán a Minesa. Es una empresa de Emiratos Árabes, es de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes. Y entonces de repente, si uno no estuviera pilo y no estuviera pendiente, porque muchos congresistas pues no están en la labor legislativa pendiente, pues nos meterían un gol. ¿Cuál? ¿Qué día leyendo ahí el secretario general la lista de proyectos a votar? Dice, puede que me equivoque, digamos, en las palabras exactas, pero más o menos dice, acuerdo binacional entre Emiratos Árabes y Colombia para la doble tributación. Y uno dice, ven, eso no tiene nada de ofensivo, votemos a favor.
Mentiras. Minesa, al ser de Emiratos Árabes, ¿qué están buscando? Que no solamente le entregan Santurbán para que acabe con los acuíferos y acabe con el agua a los santanderianos, sino que también ahí detrás viene una trampita para mirar cómo lo exoneran de impuestos, porque él puede venir a decir acá, yo tributé sobre toda esa inversión en Colombia, entonces como no hay doble tributación, allá me descuentan, etcétera. De ese talante son los proyectos y es el cuidado que tenemos que tener nosotros los legisladores, porque detrás de cada proyecto viene un interés. Y ustedes lo miran, el de los bonos de agua fue una ley. Las exenciones de impuestos son leyes hechas por ellos. Dicen, no, es que hay que ayudar al sector tal, y detrás de ese sector tal vienen los pulpos por las exenciones tributarias, por los beneficios tributarios, que son los que desangran realmente el erario. Entonces nosotros hemos hecho la tarea, no es fructífera mientras no tengamos mayorías, pero se ha hecho. En lo de los salarios, pues yo respondo por los míos. He estado haciendo las donaciones como las prometí, pues ahí en las páginas de Manos Limpias están las donaciones que hemos hecho, las obras que hemos hecho. No sé los demás congresistas si estén así cumpliendo eso, yo diría que sí, porque pues es un compromiso que se hizo. Y hasta ahí lo dejo, o sea, pedirles el favor que nos concienticemos de elegir unas mayorías. Hay mucha gente decente en este país y escucho en los corrillos, sobre todo corrillos virtuales, que hay una cantidad de gente muy empoderada para lanzarse al Congreso de la República. He escuchado buenos nombres, tienen que considerarlos. Aparte de nosotros hay mucha gente muy buena, hasta mejor, y hay que llevarlos al Congreso. Como de quitarle, arrebatarle el Congreso a estas fuerzas oscuras que por un lado hacen como de empleados de los grandes grupos económicos, rindiéndole tributo todo el tiempo y haciendo todo lo necesario para que esos grupos económicos crezcan y crezcan más en detrimento de los impuestos en Colombia. Y por el otro lado, pues actuando como mafias, haciendo las mayorías del Congreso para que el presidente tenga procurador, para que tenga contralor, para que tenga defensor del pueblo, para que tenga magistrados, para que coopte todos los poderes, y eso es muy peligroso. Si nosotros no reaccionamos en 2022 y las cosas quedan como están, yo no sé si el país aguante otros 4 años de uribismo. Ustedes ya vieron en 2 años lo que ha hecho este señor. Acabó con la paz, violentó nuevamente el país. Las masacres con relación a 2017 han crecido más de 500%. Hoy se presentó la número 60 en 36 semanas que llevamos de un mes. O sea, casi 2 por semana. Eso no sucedía desde hacía mucho tiempo. Entonces, ya el país se cansó del uribismo, pero tenemos que demostrarlo en las urnas. Vuelvo y lo digo, perdonen que insista tanto, no solamente votando, sino cuidando los votos. Entonces lo dejaría ahí, don William, agradeciéndole pues su moderación. No sé si Gustavo quiera decir algo más. No, nos vemos mañana en la Mañana. sesión. No vamos a salir, los congresistas vamos a salir, acompañarlos a ustedes, estar con ustedes. Gustavo, ¿hay un punto de encuentro? Pues me han dicho, no sé, a las 4 de la tarde en el Centro de Memoria. De la Centro de 23. Memoria Histórica en Bogotá. Ahí nos vemos los que quieran salir desde ese punto. Muy necesario salir, lleven sus tapabocas, lleven su alcohol, sus desinfectantes, todo lo que sea, pero que no les demos pretexto para que el COVID sea el pretexto para no salir mañana. Nos veremos, tocayo. Bueno. Y William saldrá en Cali, me imagino. No, yo estoy por acá en el eje cafetero, por ahora llegamos de Medellín, estamos en el eje cafetero. Senador Petro, la última. ¿Cómo hacemos en Colombia Humana para acercarnos al campesino, teniendo en cuenta que en la zona rural no tienen de pronto muchos internet, celulares, no ven? ¿Cómo hacemos para acercarnos a los campesinos? Senador Petro, las comunitarias, algo. Hay otra fórmula que el contacto directo, personal, casa a casa. Y esto implica equipos de militantes, de voluntarios, obviamente, de la Colombia Humana, que quieran jalonar ese esfuerzo para hacer del campesinado una ciudadanía en Colombia. El campesinado no tiene ciudadanía, no porque no tenga cédula, que es formal, sino porque ninguno de sus derechos
que le establece la Constitución del 91 se cumple. El campesinado es la gran víctima de la violencia en Colombia, y por precisamente su distanciamiento, etcétera, la ausencia de redes, aunque ya hay un sector que logra manejarlas, pues es víctima de cualquier cantidad de abusos, de tantos que hasta las masacres son en su mayoría de gente campesina. Entonces la organización campesina es fundamental. Hay algunas experiencias en la historia de Colombia, en la costa atlántica hubo mucha organización campesina, pero las masacraron. Literalmente, en Córdoba, Sucre, los Montes de María, los sures. El paramilitarismo tuvo ese objetivo, destruir el campesinado como un sujeto activo, organizado y político. Entonces, digamos, la Colombia humana debe en cada región de tener por lo menos un equipo dedicado a esta tarea. Lo propuse en la campaña electoral del 2018. Yo tenía mi presentimiento, básicamente en los sures de la provincia costeña, caribeña. Y le pedí a las fuerzas de la Colombia allá de la Colombia humana de allá que fajaran en la organización campesina. Pero no fue posible, digamos, y realmente se quedó como un movimiento muy urbano. Ganamos indudablemente en las ciudades, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Riohacha. Solo perdimos Valledupar y Montería. Pero en el mundo provincial, con algunas excepciones, nos derrotó Duque. Y ahí se notó el vacío de la organización campesina y de la movilización política del campesinado, que hay que llenar esta vez, y eso implica que cada organización de Colombia Humana en los departamentos tenga equipos dedicados a esa tarea, con propaganda específica para el campesinado que no se mueve en redes, tal cual como usted dice, no es propiamente la red la mejor forma. Mucho la radio local y mucho el puerta a puerta, o sea, irse a caminar y a recorrer veredas y los días de mercado, etc. Tiene unas lógicas muy diferentes a este tipo de trabajo, a la que nos ha reducido la pandemia, que es muy virtual, muy peligroso, porque la virtualidad puede construir unas burbujas que no son propiamente las de la realidad. William, una última cosita. Es para contarle a la gente que dentro de 8 días, el domingo, estaremos con Antonio Morales. Él es el genio detrás del personaje de los personajes de Jaime Garzón. Vamos a tenerlo como moderador el próximo domingo, para que supieran eso. Ahí seguiremos invitando a nuestros amigos a la moderación. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la marcha, los que puedan ir, los que no, estar atentos a las redes para que multipliquemos todo este movimiento y Colombia siga avanzando, porque estoy seguro que hoy ya lo está, hacia la conquista del pueblo. Muchas gracias a todos. Gracias William, gracias. Ha sido un honor este conversatorio con el brillante senador Gustavo Bolívar y nuestro próximo presidente del país, Gustavo Petro. Gracias a toda la audiencia. Ustedes, senadores, muchas gracias por darnos esta oportunidad, este espacio para toda la audiencia. Muchas gracias. Chao. Ya nos vemos. Chao. Gracias.